Bendecidos, mis amados. Placer saludarles en esta ocasión y estar una vez más juntos, ya en este fin de semana, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Deseamos que nos unamos en oración por todas las cosas que necesitamos saber, aprender y vivir, para que su corazón esté abierto y su mente despejada cada día en el enfoque de su pronta venida con Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el tiempo que nos regala para vivir en su presencia y disfrutar el reino mientras vivamos. Declaramos en esta noche, oh Dios, sanidad en todos los aspectos para tus hijos, física, mental y emocional. Declaramos que ángeles están ministrando conforme a la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. Recibimos sabiduría y enseñanza de Dios para nuestro provecho y nuestra edificación. Y amén, amén. Bien, amados, tenemos esta noche, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la posesión de la fe. Me disculpo, todavía me encuentro un poco afectado de mi garganta, pero vamos a hacer lo máximo por dar cumplimiento. Cuando hablamos de la posesión de la fe, a veces hay quienes piensan que la fe es algo que se alcanza, algo que se logra, pero la realidad es que la fe no se alcanza. La fe no es algo que se logra. La fe es algo que nos fue dado por gracia y está en la vida de sus hijos. En cada uno de nosotros está la fe que Dios nos ha dado. Y ese tipo de fe que tenemos es algo que debe de ejercitarse. En la medida que se ejercita la fe, el creyente se fortalece, se reanima y su vida espiritual se hace más victoriosa, más exitosa cada día. Y las promesas de Dios se hacen reales para su vida. El verso de la palabra dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, tanto un creyente como otro, tiene el mismo espíritu de fe, la misma medida. Y conforme a conocer que tenemos esa medida de fe, que creemos que tenemos esa medida de fe, entonces de esa manera hablamos. Por lo cual nosotros también creemos y por lo cual también hablamos. En la medida que usted cree en la fe que ha recibido y se ejercita en ella, le da la capacidad de tener una confesión de mayor confianza y de mayor poder en medio de las circunstancias, porque vamos a vivir por la palabra que confesamos, la palabra que decimos. A Moisés se le dijo que ellos vivirían por el hacer de sus obras físicas, religiosas, pero que el pueblo que vendría era un pueblo que viviría por la fe. Y esa fe se manifiesta por lo que decimos, por lo que confesamos, por lo que creemos de Dios, para que se haga realidad en nuestras vidas. Así que todo creyente ha recibido el mismo espíritu de fe, la misma medida de fe. Ni uno tiene más, ni otro tiene menos. Porque algunos buscan a alguien para que ore por él porque cree que éste tiene más fe que él.
No, todos tenemos la misma fe, la misma medida de fe, el mismo espíritu de fe. Lo que pasa es que algunos han ejercitado mucho más la fe y entonces tienen una mayor confianza. Cuando el creyente no ejercita la fe, pues su confianza entonces es débil, pero no su fe. Por eso dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yahshua. Todos los creyentes han sido bendecidos. Ninguno tiene mayor bendición que otro. Que se hagan manifiestas más bendiciones en alguien que en otro depende de la medida de confianza en que crea la palabra. Y todos los creyentes hemos sido bendecidos en el mismo lugar, en los lugares celestiales. Ahora, si fuimos bendecidos en los lugares celestiales, se supone que allí es donde usted se ve bendecido y ejercita la fe, manifiesta la bendición. La pregunta que surge entonces es ¿por qué no todos viven en el mismo lugar, en los lugares celestiales? Porque junto con esto, dice la Escritura, que fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. La palabra sentarse juntamente con Él indica que está reposado, que está tranquilo, que está confiado, que está seguro, que está al mismo lado de Yahshua. Si eso es así, entonces quiere decir que está en los lugares celestiales, en un estado de reposo. Y el reposo procede de la confianza de tener al Señor a su lado, porque escrito está, porque el Señor está delante de mí, no seré conmovido, ya que el reposo y la tranquilidad emana de sentir que está al lado del Señor. Si se siente al lado del Señor, entonces está en los lugares celestiales. Pero ¿por qué entonces hay confusión en la mente de algunos? Cuando los problemas vienen, no se ven sentados en autoridad, en gobierno, en dominio. ¿Por qué cuando vienen las circunstancias adversas, se dejan levantar, sacar del reposo, de la tranquilidad, del sosiego? Y entonces viene la desesperanza, el afán y esa ansiedad. Ese es el conflicto que muchos sufren en medio de las circunstancias. Y es porque falta conocimiento para afirmarse en el lugar en que Dios lo ha colocado, en que Dios lo ha bendecido y mantenerse en ese lugar. Es plan de Dios que vivamos en los lugares celestiales, porque es ahí donde tú tienes reposo, tienes tranquilidad, donde tú tienes la seguridad de la fortaleza del Señor, donde usted no será conmovido. Si usted está en los lugares celestiales, puede decir como dijo el salmista, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Él con todo me recogerá. Es decir, es un estado de confianza estar en los lugares celestiales. Cuando el creyente abandona esa posición, entonces entra en afán, entra en desespero, entra en angustia, entra en ansiedad. Y esa es su lucha. Cada día. Yo quiero esta noche compartirles esto, para que usted afirme su mente, afirme su corazón y se persuada en qué lugar Dios le ha colocado y que de ahí no debe dejarse mover. Porque es el lugar donde Dios quiere que usted esté firme. Donde están las cosas de arriba, donde fuimos bendecidos. Y lo que está arriba, pues es el cielo.
quiere decir que Dios nos bendijo en el cielo. Ahora, las cosas de arriba, si están en el cielo, que fue donde fuimos bendecidos, también dice que estamos sentados allí, juntamente con Yahshua. Entonces hay que ser claros y entendidos, porque cuando las personas no tienen claridad con esto en su vida y ven conflictos que les rodean, entonces reclaman dos cosas. Una, que el Señor venga ya para que me lleve al cielo, o que me muera para irme para el cielo. Pero es que, de hecho, estamos en el cielo. Se supone que estamos en el cielo, en los lugares celestiales. Porque si el cielo es el lugar donde está el Señor, y el cielo es el lugar donde le rodean todos los séquitos de ángeles, ¿dónde está el Señor ahora? ¿Aquí con nosotros o muy lejos de nosotros allá arriba? Si está con nosotros, entonces estamos con Él en el cielo. Tenemos que aprender a distinguir estas cosas para saber que por eso es que somos más que vencedores en medio de las circunstancias. Para no vivir en un temor, en una inseguridad y estar reclamando o partir de este mundo de una manera o de otra o queriéndose ir porque no es victorioso y es porque no se posesiona de la realidad en la cual Dios lo ha colocado. Entonces, ¿por qué razón el creyente no se ve en ese lugar? Y si dice que está en los lugares celestiales, entonces, ¿por qué no se comporta como tal? Porque el creyente está llamado a vivir con una mentalidad celestial. Por eso es necesario que se tenga una conciencia limpia, porque no hay otra manera para poder permanecer en los lugares celestiales. Porque lo que le hace vivir un infierno de dudas, de temores, de miedos, de amarguras, es el tener una conciencia sucia. Sucia con deseos mundanos, con recuerdos mundanos de fracasos, de estupideces cometidas, con un pasado pecaminoso. Entonces, cuando se tiene en mente esas cosas del pasado, se tiene una conciencia sucia. Cuando se tiene una conciencia de esa manera, no se puede permanecer con libertad y autoridad en los lugares celestiales. Por eso el énfasis claro es tener una conciencia limpia. Para tener una conciencia limpia, tenemos que entender que hay mucha enseñanza que hemos dado sobre tener una renovación de la mente. El apóstol dice que le sirve a Dios con la mente, con su conciencia. Por lo tanto, es con tu mente que te mantienes en lo celestial, en el lugar de las bendiciones. Una vez que el creyente quita su mente de los lugares celestiales, empieza a preguntarse cómo resolver las situaciones, las circunstancias, las adversidades que le rodean. Pero mientras mantenga su mente en los lugares celestiales, no será conmovido, porque sabe que Dios tiene todo bajo control. Cuando se vive allí, se obtiene un estilo de vida diferente al que vive el mundo. Se adquiere un lenguaje según lo celestial. Tu mente entonces es lo que define tu verdadera identidad con Dios. Entonces lo que se debe buscar es una conciencia limpia, renovando la mente cada día, olvidando lo que queda atrás, no trayéndolo a memoria su pasado, implantando en su mente los principios y las leyes de Dios. La palabra dice que los que viven según la mente natural, según la carne, no pueden agradar a Dios. O sea, cuando un creyente
tiene su mente puesta en resolver los problemas con sus capacidades, con sus esfuerzos, con sus fuerzas, con apelar a quienes le rodean, con tener la esperanza en la gente que tiene a su lado. Cuando un creyente pone su mente y se enfoca en resolver todas las cosas desde ese punto de vista, no agrada a Dios. Porque está pensando y vive de acuerdo a la carne. ¿Cómo resuelvo este problema? Fulano me ayuda. ¿Cómo resuelvo esa situación? El banco me presta. ¿Cómo resuelvo esa situación? Alguien me guía. ¿Cómo resuelvo esta situación? El médico está. En fin, está buscando todo lo natural. Entonces no ejercita la fe. Y eso hace que la persona no agrade a Dios. Los que viven de acuerdo a este mundo y sus circunstancias viven así, desagradando a Dios. Entonces hay una cima entre lo que es ser espiritual y lo que es ser carnal. Y eso tenemos que definirlo nosotros al hacernos un examen a nosotros mismos de cómo está nuestra confianza y cómo está nuestra confesión en los momentos de las circunstancias. Porque no podemos ser emocionalistas. Si hay una motivación en el mensaje, terminamos diciendo la misma gloria de Dios en nuestra vida y bueno, nos vemos en los lugares celestiales. Pero después de la reunión puede que surja una circunstancia, puede que surja una adversidad y ahí tiene que seguir en los lugares celestiales. O de lo contrario va a estar confesando su debilidad, su flaqueza, porque está dependiendo de sus recursos. Entonces abandona el lugar celestial para seguir viviendo el lugar carnal. Y ese vaivén es el que algunos creyentes tienen y lo sufren. Si su verdadera identidad es Dios, y si ya entendió que usted procede de Dios, siendo un espíritu de la misma calidad de Yahshua, entonces usted sabe cuál es su identidad. Si su verdadera identidad es espíritu y el llamado es a vivir en el espíritu, esto indica no identificarse con la carne. Usted tiene que entregar su voluntad a Dios. Así que no te atrevas a pensar, a decidir o actuar sin la voluntad de Dios. Quiere decir que debe posesionarse de una conciencia firme. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, de saber quién es usted mientras viva en este cuerpo. Cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, del cual la palabra lo pone por ejemplo para que no caigamos en lo que ellos cayeron. La mente de Israel permaneció en Egipto mientras caminaban por el desierto. Y eso trajo a ellos apostasía, inconformismo, rebelión y muerte en el desierto. Y es el problema que ha sufrido algunos creyentes. Están en el Señor, pero tienen su mente en el pasado. Entonces viven un vaivén en su declaración de fe. El posesionamiento de lo espiritual tiene un proceso y todos vamos a vivirlo. Por ejemplo, si miramos el libro de Esther, nos va a traer a nosotros un buen sabor de lo que estoy diciendo. Cuando una mujer era elegida para ser la esposa del rey y se casaba con el rey, ella tiene que salir de su hogar paterno, olvidarse de cómo se servía la mesa en casa y qué se comía en casa y cómo se vestía en casa. Y entonces se va a vivir con su esposo al palacio. Tarda un tiempo en acomodarse a ese lugar.
Tarda un tiempo acomodarse. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están los lugares para cada cosa? Aprender todo eso para ubicarse. Pero también tiene que aprender algo más. Y es que tiene que aprender a llevar una vida en esa casa. Va a tardar un tiempo de posesionarse de ese lugar. Porque en ese lugar, aquella esposa llega y se encuentra con una multitud de sirvientes. En todos los aspectos, sirvientes. Esther le sucedió eso. Por eso ella duró todo ese tiempo preparándolo. Porque a lo mejor en la casa, digámoslo al término nuestro, cuando le daban ganas de café iba y lo preparaba. Pero ahora que estaba en el palacio, si tenía deseo de tomar café y se va a parar en la cocina a hacerlo, eso es arbitrariamente ridículo y contraproducente. Por eso se le enseñó, cuando tienes deseo de algo, simplemente o chasquea el dedo o toca la campana y aparecen los sirvientes. Quiero café, quiero agua. Posesionarse de eso, de tener una palabra de autoridad y saber que cuando ordena, se le obedece. Eso no es fácil. Por eso Esther estuvo mucho tiempo siendo enseñada cómo comportarse en palacio. Además de eso, de posesionarse del lugar, tiene que convencerse que es la esposa y ama de ese lugar. Es una educación. Muy bien, traigamos esto a memoria. Dios nos trajo a su pacto. Y eso toma un tiempo aprender que Él nos colocó en una posición de autoridad y que su palabra tiene poder y tiene autoridad. Y que cuando usted habla, sucede. Por eso es la confesión. Pero hay un proceso. Si no hay el proceso, pues nunca va a aprenderlo, nunca lo va a vivir. Pero el proceso es el que están viviendo muchos creyentes y que tienen que aprenderlo. Por eso tarda un tiempo ese proceso. Por eso era que las mujeres de los reyes eran enseñadas. Un primer año en una cosa, un segundo año en otra. Y recuerden a la reina Esther con Asuero. La prepararon tanto hasta el día en que el cuerpo de Esther llegaba a oler a reina. Caminaba y se vestía y hablaba como una reina. Oler y parecer. Amado, ¿no dice el apóstol Pablo por ahí, nosotros somos olor de vida? Pregúntese, ¿huele usted a Yahshua? ¿Huele usted a vida? ¿Huele usted a gracia cuando habla con la gente? ¿Camina usted como un hijo del rey, como un hijo de Dios, como un ser celestial cuando está con la otra gente? ¿Cuando está en su trabajo? ¿Cuando está con sus amigos? Es la pregunta que tiene que hacerse cada uno, porque de no serlo, está desvalorizando su personalidad, su posición, y no está actuando como debiera de actuar. Y ahí es donde entonces muchos se preguntan, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Que a veces yo oro y no pasa nada. Declaro y no pasa nada. Mira, hasta lloro delante del Señor y no pasa nada. Pues esas preguntas debe resolverlas si está viviendo el proceso, si lo está asimilando. De lo contrario, va a seguir con el conflicto. ¿Sabe una cosa que estaba yo observando? Algunos dicen, bueno, pero es que la gracia huele. Bueno, yo creo que sí. Estaba mirando un documental
de uno de los países de Europa, donde todavía existen los trolls. Troll no es el carro que tenían allí. No, es aquel gigante nefilín que anda por las selvas y todavía los hay en gran cantidad. Y uno de los cazadores, el gobierno puso para destruirlos, pues los tienen encerrados con cuerdas eléctricas. Le decía a uno que fue a acompañarlo, ¿usted cree en Dios? Alguno dijo, sí, yo creo en Dios. Entonces no me sirve, tiene que devolverse. Al otro, ¿usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios. Ah, usted sí me sirve. ¿Por qué? Porque los troles huelen a los que creen en Dios, o sea, los hijos de Dios los huelen. Y cuando lo huelen, los persiguen y los destruyen. Y él no quería tener enemigos allí. Estas son cosas que hay que observarlas dentro de un panorama que quizá para muchos eso no tiene significado, pero sí, ¿verdad? Es bíblico. El apóstol dice que somos olor de vida, olemos como celestiales. Así que es tan real esto, que esos nefilín identificaban a los hijos de Dios por el olor. Y la gracia de Dios tiene un aroma celestial. Y cuando usted se empapa de ella hasta los huesos, usted llega a oler a gracia de Dios. Para que esto pueda ser una realidad es necesario vivir en fe y vivir por fe. Es decir, significa creer la palabra, persuadirse de esa verdad y hablar así de lo que está persuadido. Quiere decir que ahora vela que lo que habla sea en fe, o sea, en posesión, y lo que hace sea en fe, y lo que piensa sea en fe, para agradar a Dios. Y este es un punto bastante profundo de examinación a las personas, porque usted escucha mucho el lenguaje de algunos en los momentos difíciles. ¿Y cómo yo logro eso? ¿Y cómo alcanzo eso? No tengo para eso. Yo no puedo eso. Sí, pero fue que el médico dijo que tal cosa así que ya no hay esperanza. Es decir, siempre hay un lenguaje contrario a la palabra. Y hermano, ¿usted por qué se dejó alcanzar con los servicios? Que con esta peladez, hermano. Con esta pobreza que vivimos. No ve que el negocio no da. Y empieza por ahí para allá. Entonces de pronto aparece una esposa por allá diciendo, dijo, oye, el mercado se acabó. Y esta semana entrante, ¿qué vamos a hacer? Esos son los comentarios que impiden que se manifiesten los milagros de Dios. Porque estas personas que confiesan así abandonan el lugar celestial y empiezan a confesar sus capacidades, sus esfuerzos. Y ahí no está la fuerza para salir adelante. Si nuestro pensamiento es en el espíritu, estaremos produciendo vida. Eso es reposo, tranquilidad, paz. Entonces viene a sentirse en su terreno o en su dimensión real y propia. Y eso es sentirse y verse en el cielo. Si nuestro pensamiento es carne, eso trae muerte, trae duda, trae afán, trae terror, trae miedo, trae desesperanza. Ya lo deberían de saber los que mantienen confesando necesidad, pobreza, debilidad y flaqueza, que llevan tantos años confesándolo y nunca han salido de ahí. ¿Por qué razón?
por la mala manera de confesar, porque no han renovado su mente. El día que renuevan su mente y viven en los lugares celestiales, cambian las cosas. Cuando un creyente piensa o habla así, pues eso no agrada a Dios. No espere confiar solamente en Él cuando todo ha fracasado. Hágalo desde ya, aun cuando todo esté bien y te está llegando un buen cheque, si tienes buena salud, si puedes ir a cualquier lugar, te sientes bien, confiese que el Señor es tu sanador, aunque no te duela nada, pero no te duele nada porque Él es tu sanador, que no tiene falta de nada, no tiene falta de nada porque Él es tu sustentador. No te pasa nada en ningún lugar porque Él es tu protector. Confiéselo continuamente. No espere que venga el momento de necesidad para empezar a confesar algo contra aquella adversidad. Y es por todo, porque todo lo que nos rodea es efímero, es pasajero, nada es eterno. Como dice la canción, nada es eterno en el mundo. Entonces hay que pensar en lo eterno. Y para pensar y hablar lo eterno, usted tiene que tener uso de la fe. Ya tiene la fe, pero tiene que usar la fe. Lo eterno no es lo que le será dado. Lo eterno es lo que ya nos fue dado. Esto es el espíritu de fe. Pensar, hablar y actuar como Dios lo hace. Significa hablar en seguridad, hablar para producir, para establecer. Y eso es hablar en fe. ¿Recuerdan cómo dijo el profeta? Cuando Israel se quejó del hambre, de los enemigos, en la sequía, porque todos los tiempos han habido momentos difíciles para esta tierra. Y el pueblo de Israel atravesaba una sequía de esas fatales que no se podía sembrar, que se murieron los ganados, todo lo que tenían los de vivir. Empezó a morir y estaban quedando las tierras vacías y la gente no sabía qué hacer. Acudieron al profeta y el profeta dice, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya siembra ni cosecha, aunque no haya, con todo, yo me alegraré en Yahweh, mi Señor. Él tenía una base. Su confianza y su seguridad no estaba en lo que sembraba, ni en lo que tenía, sino en las alacenas del reino de los cielos, que nunca escasean. La pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza? Porque eso hará que nosotros hablemos. Si nuestra confianza está en nuestra fuerza, vamos a hablar mal porque la fuerza nuestra no sirve, no alcanzan, no logran. Pero si nuestra confianza está en la fuerza de Dios, oiga, tenemos unas palabras de gloria. ¿Por qué? Porque esas palabras están basadas en el todopoderoso Dios. Usted tiene que acostumbrarse a vivir en el reino de Dios. Si una esposa se casa, vamos a ponerle nombre, y la esposa llega a casa, apenas entra para vivir en esa casa, y ella no dice, esta es la casa de Jabes. No, ella dice, esta es nuestra casa. Ella no dice, este es el carro de Jabes. No, este es nuestro carro. Eso es tomar posesión. Cuando se toma posesión, sabe que eso es suyo y lo reclama, que es la diferencia entre dar gracias a Dios por lo que le ha dado y usted ora para que se manifieste, y aquel que sabe que no tiene nada y ora a Dios, Señor, te ruego y te suplico que me des algo. ¿Es la diferencia? Entonces, ese es el cambio de nuestra oración. No es aprender una oración de letra, sino tener conocimiento de la posición en que usted vive. Sus palabras de fe no están basadas en lo que usted puede hacer, sino en lo que Dios dijo que haría. Y eso ya está hecho. Hablar eso, entonces, es hablar en fe. Usted está llamado
a vivir como hijo de Dios, como heredero y como coheredero con Yahshua. ¿Cómo es vivir como heredero? Bueno, nosotros heredamos los genes de nuestros padres. O sea, es algo que fue traspasado del uno al otro. Ser heredero de Dios significa que usted en su vida está la vida de Dios. Es heredero de la vida eterna. Usted es heredero de la inmortalidad. Usted es heredero de la ciudadanía celestial. Y por ahí para allá podría decirle muchas cosas de lo que es ser heredero. Pero ser coheredero significa de los beneficios que vinieron a suceder en la cruz del Calvario, con el cual Yahshua venció y te hizo coheredero, que lo que es de él es suyo también. Quizá algún día hablaremos de estas dos cosas que son muy buenas entenderlas, pero ya usted puede empezar a observarla en su vida. Así que usted, pensando en una herencia, usted no pide la herencia, usted solo la disfruta en la unidad del Espíritu. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Uno pidió la herencia y fue y la malgastó. El otro vivió en la herencia. Lamentablemente le faltaba conocimiento y no la disfrutaba. Pero aquel día el padre le dijo, es que si usted no ha querido hacer una fiesta con tus amigos el día del cumpleaños y matar un cordero, es porque usted no ha querido, porque eso es suyo. No tiene que pedírmelo, es suyo. Entonces, él tenía los ojos vendados y tenía que despertar. Por eso es que el apóstol Pablo hace una oración por la iglesia y le escribe diciendo allá en Efesios 2, 1, 18, dice, yo oro para que se le abran los ojos del entendimiento y ustedes lleguen a saber qué es lo que Dios les ha dado. Si usted depende enteramente de Dios, si depende enteramente del cielo y de arriba, sus palabras, sus pensamientos y acciones son de fe. No son de esperanza, sino de posesión. Porque el reino de Dios no está en crisis nunca, ni lo estará. Usted debe saber eso y conocer eso por fe. El reino de Dios es un reino de abundancia, que las cosas allí no escasean. Usted puede subsistir porque depende del reino de Dios, de los graneros celestiales. Hoy todo está siendo escaso y seguirá cada día siendo más escaso. ¿Cómo piensas ante todo eso? ¿O cómo habla ante esas circunstancias? ¿En esperanza o en fe? En esperanza. Dios verá qué va a hacer. Dios sabrá lo que va a hacer. En fe, diferente. Cuando ciertas cosas le hacen ver su incapacidad, su imposibilidad, su insuficiencia, entonces verá cuando usted conoce a Dios, de qué manera lo conoce y cuánto confía en Él. Pero cuando llega la hora de pagar algo, que se cumplió la fecha, y usted ve que no hay dinero por ningún lado, ahí es donde usted se da cuenta dónde está. Es decir, está sentado en el sillón de tu casa o está sentado en los lugares celestiales juntamente con Yahshua. Cuando tiene ese bill que llegó, que de pronto usted pensó, uy, faltan 4 días para pagar eso, y que todo el conocimiento le dice que no hay el dinero, usted tiene que mirar dónde está sentado. ¿Está sentado en el sillón de su casa o está sentado junto con Yahshua en los lugares celestiales? Si ha pasado el proceso de obediencia, de fe, de limpieza de mente, de tener santificación, de creer la palabra, todo ese proceso de tener una conciencia limpia, de vivir en rectitud con Dios, pues usted va a tener una palabra de confesión real y verdadera en ese momento y se va a ver los lugares celestiales y va a ver cómo la gloria de Dios empieza a manifestarse, porque los milagros están en tu boca. Lo que mueve las glorias de Dios es la fe que Dios puso en ti, la confesión que está en ti, en la medida que usted ha avanzado el proceso.
Mire, Dios se arriesgó a sacar a Israel de Egipto y llevarlo por un desierto. Un lugar en apariencia solitario, estéril y vacío. Lo que tenía era escorpiones y chacales. Es más, tal fue el riesgo de Dios que quería demostrarle a su pueblo, que le dijo, mire, no lleven nada, ni comida, ni agua, ni nada. Entonces cualquiera dice, Dios lo que nos quiere es matar a nuestros hijos. Pero el de fe no. Sabía que Dios tenía abastecimiento y él sabría lo que iba a hacer. El asunto estaba en confiar en Dios, porque el proyecto era de Dios. Y es que usted no está en gracia porque a usted se le dio la gana venir. Usted no está en gracia porque a usted le pareció bonito y vino. No. Usted está en la gracia de Dios porque Dios te predestinó, te creó, te formó y vino y te puso en gracia porque Él es responsable de tu vida, de lo que pase hoy, de lo que va a suceder mañana. Usted tiene que saber eso. Ahora, Dios los iba a sostener de sus graneros celestiales en el desierto, pero ellos no conocían a Dios, aunque sabían mucho de Él. Que esa es otra cosa que tenemos que aprender a distinguir entre saber de Dios y conocer a Dios. Usted conoce a Dios en la experiencia personal de su vida, en los momentos difíciles o en las circunstancias adversas. Pero usted sabe mucho de Dios a través de la lectura o de lo que escucha. La lógica estaba en, si dejamos de sembrar y de cosechar, ¿de qué vamos a vivir? ¿No es la misma pregunta que algunos se hacen hoy? Esto está tan malo, no hay ventas. Y si no hay ventas, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? Y entonces tiembla de pies a cabeza, porque siempre tiene el pensamiento puesto en que depende de eso que está haciendo y eso se está terminando. Pero no abre la cabeza, la mente del Señor, dame una idea, que a lo mejor tu plan es moverme de ahí a otro lugar donde tú tienes lo mejor para mí, porque tú no tienes nunca recursos agotados, sino inagotables. Así que ese es el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso el apóstol dijo una vez a la iglesia, para vergüenza mía, lo digo, algunos no conocen a Dios. Les había enseñado por mucho tiempo, pero dijo, para vergüenza mía, algunos no conocen a Dios. Por eso usted está llamado a conocerlo, a intimar con Él. Así usted llegará a confiar y depender en Él totalmente. Entonces usted tendrá de qué gloriarse. Como dice Jeremías 9:24. Gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Conocerme y entenderme. Es como cuando usted le presenta una película con un líder y usted lo ve que dentro de la película usted se da cuenta que esa persona se está metiendo en un lío de la que no tiene salida, hasta que llegó un momento que ya no hay salida. Pero en la conciencia suya usted sabe, no, el libretista sabe lo que hizo, él le hizo una puerta por algún lado para salir. ¿Ve? Porque el libretista no va a dejarlo encerrado, él tiene que tener una salida. El asunto está en conocer la realidad de las cosas. Yo sé que el libretista Dios nos puso aquí y él tiene una salida. Siempre. Siempre la hay. Eso usted tiene que creerlo. Entonces no es, Señor, ayúdame, sino, Señor, muéstrame dónde está la salida. ¿Cuál es la piedra que tengo que mover para que se abra algo aquí? No es aprender la palabra abracadabra.
No, es aprender a confiar que Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, usted debe llegar a conocerlo de dos maneras. Uno, por medio de la palabra y la oración. Y el otro por las circunstancias. Por supuesto, no esa oración de visita, sino esa oración de intimidad, esa oración de soledad. Esa oración en que usted de pronto vaya cuando nadie te escucha y te metes en un lugarcito y dices, Señor, tengo una pregunta. Y es que yo quiero saber sobre esto, pero no sé cómo saberlo. Tú me lo puedes enseñar. Y quizás le trae a colación la palabra y le dice, tú dijiste que yo clamara y que tú me enseñarías cosas que yo no sé. Y esta es una de las que yo quiero saber. ¿Oran así a Dios? Pues hay que orar a Dios con confianza, como hijo al Padre. Pero se hace manifiesto ese conocer de Dios también en las adversidades y en las circunstancias. Tu camino de fe y peregrinación en este mundo se hace placentero y todo depende de cuánto usted confía en el Señor. De lo contrario, usted va a soltar palabras negativas, de apostasía, como los espías que envió Moisés, que hablaron mal, hablaron apostasía. La inseguridad les dominó. Usted debe saber ya que su Padre Celestial le ha dado todo en Yahshua y usted toma posesión de ello mediante la fe. Es un asunto personal de cada uno verse en el cielo. Ustedes aún recuerdan la palabra que nos fue dada hace unos días atrás. Era una palabra de advertencia. Dependan enteramente de Dios. Coman el rollo y sean atalayas. ¿Se acuerdan de eso? Dios lo dijo. Porque es lo que nos sostendrá en los conflictos, en los momentos difíciles que vienen o que están llegando. Y usted solo tendrá a Dios a su lado. Téngalo por seguro, solo usted va a tener a Dios a su lado. Así que desde ya debe conquistar esa amistad con Él. Sea prudente, pero no puede depender de la cuenta bancaria. No puede depender del negocio. No puede depender de la familia. No puede depender de la reserva que tiene en la alacena. Valore todo eso, cuídelo. Bendícelo con, bueno, usted sabe cómo bendecir eso. Pero siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. De que la harina no escaseará, el aceite no disminuirá. Usted debe confiar en Dios que los graneros celestiales no escasearán. Por lo tanto, cada día debe estar esperando de allí su sustento mientras hace lo que tiene que hacer. Sea diligente, sea laborista, laborioso. Por eso vemos que hay creyentes que viven vidas improductivas. También hay otros que viven la gloria de Dios y van de gloria en gloria. Algunos piensan que la fe es inactividad. Me siento y que llegue. No, la fe es activa. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Pero ¿qué hizo la fe con Josué? Lo movió. Por la fe se partió el mar, pero ¿qué hizo Moisés? Siga mirando el de capítulo 11. Dice por la fe, pero ¿qué tuvieron que hacer con la fe? Y verán que hay una acción. Así que si la palabra vino en el momento en que usted está bien y está recibiendo bien y nada le falta y todo camina sobre ruedas, dele gloria a Dios por eso, pero siga confiando en el Señor. Pero la palabra es también para fortalecernos cuando esas cosas no estén. Y solo veamos la fuente divina como suplencia eterna. ¿Dios hace la diferencia? No. Él no hace acepción de personas. Es la actitud de corazón. Si soy incrédulo o si soy obediente.
Fíjense en el relato que habla ya de Números sobre los 12 espías. Los 12 espías vieron los gigantes, los de Filín. Los 12 espías vieron la religión de los cananeos. Vieron que sacrificaban personas y se las comían. Eran caníbales. 10 de ellos, cuando vieron todo eso y tuvieron que hablar para darle ánimo al pueblo lo que habían visto, le dijeron, hay gigantes que nos tragarán. Nosotros ante ellos somos como langostas. Diga, tenían un concepto de ellos mismos paupérrimo, miserable. Pero los otros dos dijeron, no, si hay gigantes, eso es verdad, pero nosotros podemos llegar y vencerlos. Todo depende de la actitud, el punto de vista. Usted no puede desvalorizarse. Dios nos dio un valor tan grande, tiene que ser tan grande el valor. Tan grande es el valor, considérelo de esta manera. Que dice la palabra que Yahshua dejó todo. Todo. Para venir a comprar el terreno donde estaba el tesoro. O sea, el valor tuyo es inmensamente grande. ¿Por qué dice que no vales nada? Vales mucho. Valió la vida de Yahshua. Entonces, tiene que valorarse de esa manera. Cuando usted no ve la salida, recuerde que él dijo, yo soy el camino y yo soy la puerta. Josué y Caleb vieron la salida, vieron la capacidad de poder vencer, de salir adelante y tuvieron la victoria. La verdad que nosotros como enseñadores de la palabra, y yo alabo a Dios por los que nos ayudan en esto, cuando participan, que el deseo que Dios manifiesta a través nuestro es ayudarles a todos a vivir una vida de victoria, de paz y de tranquilidad. Pero la dependencia y la confianza depende de cada uno de ustedes. La respuesta está en recibir y abrazar el espíritu de fe a través de Yahshua. Enfoque su dependencia en Dios solamente. Puedes tomar dos decisiones. Una, confiar en que Dios es más poderoso que la adversidad y el problema que se le está viniendo. O dos, tómese una dosis de somnífero y acuéstese a dormir. Pero hay una palabra que supera por encima de todo eso y dice, despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Yahshua. Esa luz es la que usted necesita, que es esta palabra en este momento. Yo declaro en esta hora, el espíritu de gracia fortalece y edifica a cada vida. En estos momentos de tinieblas que está viviendo el mundo y de turbación. Y que ustedes pueden visualizar las promesas de Dios manifestadas y Yahshua cerca de ti. Se pueden visualizar sentados juntamente con Él en lugares celestiales y siendo bendecidos con toda bendición. Así los declaro para gloria de Dios. Feliz semana.